Vamos a comenzar la unidad de derivadas. Y entonces vamos a resolver este primer ejercicio que les doy como introducción. Y el ejercicio 1, ambos aplican, o sea, se refieren al cálculo de la derivada aplicando la definición. Entonces en este ejercicio, en este problemita, vamos a ir haciendo todos los pasos para hallar la derivada de la función aplicando la definición. Y de paso vamos a ir interpretando. Entonces, tengo una función f de x igual a x cuadrado menos 4x más 3. Bueno, el primer punto me pide hallar el cociente incremental. Y segundo, calcular la tasa de cambio promedio e interpretar el resultado. Vuelvo al pizarrón. Entonces, la función era igual a x cuadrado menos 4. Tenemos x cuadrado menos 4x más 3. Correcto. Lo primero que me pide es hallar, recuérdenme, El coeficiente incremental. el cociente incremental. El cociente incremental es lo que llamamos delta i sobre delta x. Cociente de incrementos, claramente. También recibe el nombre de razón promedio de cambio o tasa promedio de cambio. Delta x no depende de nadie porque es el incremento de la variable independiente. El que sí depende de delta x es delta i. Entonces lo vamos a calcular aparte. Venimos acá, voy a sacar esto. Voy a calcular primero delta i. ¿Qué es delta i? Delta i es lo que varió la función cuando yo varié x. Estoy parada en un valor de x con una imagen determinada. Ya lo voy a graficar. Y si yo varío x, lo incremento a x, la función, salvo que sea constante, va a sufrir un incremento o variación. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a calcular este incremento? Va a ser el valor de la función para x incrementado, o sea, para x al que le sumé delta x, menos el valor de la función sin incrementar. Yo con esto, trabajando con x en general, voy a hallar la función incremento de i, o sea, la que me va a permitir calcular delta i para cualquier punto. En particular, en el punto 2 me piden para x0 igual a 3. Entonces, siempre incremento de la función es igual al valor de la función en el punto incrementado menos el valor de la función en el punto sin incrementar. ¿Eso sería igual a qué? Al valor de la función, en lugar de para x más delta x va a ser igual a x más delta x al cuadrado menos 4 por x más delta x, todo más 3. Y a eso le voy a restar f de x, que es esto. Menos x cuadrado menos 4x más 3. Desarrollo esto. ¿A qué me queda igual hasta ahora delta i? Desarrollo acá, miren. El cuadrado de esto va a ser x cuadrado más 2x por delta x más delta x al cuadrado. Acá aplico la distributiva y me queda menos 4x menos 4 delta x más 3. Y cuando saco acá el paréntesis me queda menos x cuadrado más 4x menos 3. El menos cambia los signos de cada una de las cosas. ¿Se acuerdan cuando en la secundaria las profes insistían en el primer año con eso? Veo qué términos se pueden cancelar. Este se va con este. Son iguales y de signos opuestos. Menos 4x se va con 4x y 3 se va con menos 3. Así que en definitiva, delta i me queda igual a 2x delta x más delta x al cuadrado menos 4 delta x. Entonces, todo esto hice para hallar por fin el cociente incremental. El cociente incremental va a ser igual a delta i sobre delta x. Como es una suma y una resta, todo dividido delta x, aplico la propiedad distributiva. Esto dividido delta x, me queda 2x. Delta x al cuadrado dividido delta x, me queda delta x. Y menos 4 delta x dividido delta x, me queda menos 4. Hallar el cociente incremental.
Reemplazando para cada valor de x y cada valor de delta x, yo voy a hallar un valor del cociente incremental. ¿Qué significa eso? Me pide que haya Razón o tasa de cambio promedio de la función. calcular la tasa de cambio promedio en x0 igual a 3 y delta x igual a 0,3 e interpretar el resultado. Entonces ahora me pide que calcule esto que hallé aquí en general, en particular para x0 igual a 3 y delta x igual a 0,3 decía, e interpretar el resultado. En x0 igual a 3 con delta x igual a 0,3, delta y sobre delta x va a ser igual a ¿qué? A 2 por 3 más 0,3 menos 4. Esto me da 2 por 3, 6, menos 4, 2, más 0,3, 2,3. ¿Cómo se interpreta? Y después voy a hacer el gráfico bien. Vamos a suponer que esta es la función. Esto es 3, esto es 3,3, o sea, esto es mi delta x. Lo primero que yo hallé es delta y. ¿Cuánto varía la función cuando muevo x? Lo varío en delta x. En particular, si yo muevo la función particular, si hago variar x desde 3 a 0,3, no sé cuánto me dio un delta y. Vamos a sacarlo a delta y. ¿Cuánto daba delta y si yo me desplazo, varío x desde 3 hasta 3,3? Acá está la fórmula de delta y. 2 por 3 por 0,3 más 0,3 al cuadrado menos 4 por 0,69. Quiere decir entonces que en esta función, no vamos a hacer el gráfico ahora grande, pero lo voy a hacer bien. Cuando x varía de 3 a 3,3, o sea, desde 3 un delta x igual a 0,3, la función crece 0,69. Varía 0,69 positivo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué representa la tasa promedio de cambio o razón promedio de cambio o cociente incremental? Si yo uno este punto con este punto, se arma una recta que me marca el crecimiento que tiene en este intervalo. Si yo continúo la recta desde 3 hasta 4 y mido esta medida, van a ver que me da 2,3. Porque ¿qué representa en tasa promedio de cambio o razón promedio de cambio? Justamente, al tener la palabra promedio, me está indicando cuánto varía la función por unidad. Pero esto no es constante, porque esta es una función cuadrática. ¿Cuánto varía la función por unidad si siguiera variando con la misma variación que de 3 a 3,3? Por ejemplo, si la inflación de enero fue del 2%, la tasa promedio de inflación en un año, ¿cuánto sería? Si siguiera creciendo al mismo ritmo. La inflación no es constante, ¿verdad? Es variable, cada mes va teniendo su inflación. Ojalá que algún día disminuya. Y más Pero acá, si yo tomara solamente la inflación de enero y dijeran, bueno, si sigue con este mismo ritmo de cambio, en promedio, en el año va a variar ¿cuánto? Va a tener una inflación del 24%. Si es 2 en un mes, en un año va a ser 24. Eso si siguiera con el mismo ritmo de variación. Entonces, ¿lo que me indica la tasa promedio de cambio? Me indica la variación por unidad de medida, digamos, o la tasa promedio por unidad. Al decir promedio, yo estoy diciendo por unidad. Otra cosa, por ejemplo, cuando van viajando. Cuando se aumenta en una unidad, Por unidad, si siguiera con el mismo ritmo de crecimiento que entre estos dos. Fíjense que eso no me daría siempre lo mismo si yo tomo este punto, que si tomo este punto, que si tomo este punto. Es una parábola que tiene el vértice ¿dónde? Cuando x vale 0, la función vale 3. Cuando x vale 1, va a ser 1 al cuadrado 1 más 3, 4 menos 4 por 1, 4, me va a dar 0. En 3 también me va a dar 0 y en 2, x al cuadrado 4, por x igual a 2, va a ser 4 menos 8, menos 5 más 3, menos 2, tengo el vértice. Entonces vengo aquí con la parábola. No sé, 4 menos 8 más 3, dijo. 4 menos 8, no, menos 4 más 3,
Menos 1. Perdón. Serían 2 y menos 1. Menos 4 más 3 menos 1. Claro, en X 2 y en Y 1 menos 1. Ahí estamos. ¿Qué es lo que hagamos primero? Delta I, ¿sí? Delta I en general. En particular, cuando X pasa de 3 a 3,3, vamos a suponer que está aquí, porque me dice que delta X es 0,3, no lo voy a marcar. La función, según lo que hallamos recién, varía 0,69, o sea, delta I. Cuando delta X mide 0,3 a partir de 3, la función varía 0,69. Tiene que quedarnos claro que como ese delta I depende de X y depende de delta X, no va a valer lo mismo el delta I acá, que viene descendiendo, que acá, que ni crece ni decrece, que acá, porque depende de X y también depende de delta X. Luego hallamos cuánto mide delta I sobre delta X y qué representa. Yo les decía que si yo uniera estos dos puntos con una recta que no me va a salir así tangente, sino que me va a salir secante, o sea que va a quedar un huequito acá, una pancita. Si yo uniera esos dos puntos con una recta para indicar la variación que está teniendo en ese momento la función y levantara en una unidad esta medida de acá, lo que varió en una unidad sería delta I sobre delta X. Si aquí entre 3 y 3,3 varió 0,69, entonces en una unidad completa va a valer 2,3. Pero eso depende del punto donde yo arranco y de cuánto vale delta X. ¿Está? No me está dando la verdadera variación, que es la variación instantánea, que después la vamos a estudiar con la derivada. Entonces, cociente incremental o razón promedio de cambio o tasa promedio de cambio, me da entonces la variación de la función por unidad en un determinado punto y para un determinado incremento de la variable independiente. Hallar la derivada o razón de cambio instantánea de la función aplicando la definición y calcular el valor de la derivada en x0 igual a 3, interpretar el resultado, calcular el valor del ángulo y representar todo lo que estamos haciendo ahora. Bien. Bien, yo les decía que este cociente incremental me indica la variación en promedio en una unidad si tomara este X y este delta X. Si voy haciendo delta X cada vez más chiquito, por supuesto que esta recta que aquí no se nota, pero es secante, la habrán visto bien en la clase de teoría, se va acercando más aquí al punto 3. Si yo le agrandara esto, tuviera así, esto sería acá en 3, tengo así, al achicar delta X, voy a unir estos dos puntos. Fíjense, con eso van viendo que si yo varío delta X, va cambiando la inclinación de esta recta, por lo tanto va cambiando el ritmo de cambio de la función, la variación, el ritmo de variación. Si hago más chico delta X, hasta que si hago, por ejemplo, bueno, acá en 3 lo dibujé horizontal, hasta que si yo hago de tender delta X a 0, estas rectas secantes se transforman en recta tangente, en una recta tangente, que habrán visto en la teoría, justamente es la que muestra la razón de cambio instantánea que está dada por la derivada. ¿Y cómo le indico a la función que ese delta X se va haciendo cada vez más pequeño? Aplico el límite para delta X tendiendo a 0, y ahí es que definimos la derivada. ¿Qué me va a dar la derivada? La razón de cambio instantáneo o tasa de cambio instantánea. En este segundo, ¿cómo está variando esta función? Y va a ser igual al límite, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, del cociente incremental, que es la derivada por definición, repito, límite cuando el incremento de la variable tiende a 0, del cociente incremental. O sea, en este caso el límite, cuando delta X tiende a 0, de ¿cuánto daba el cociente incremental? 2X delta X
A ver si me recuerdan. 2x 2x más delta x menos 4. al cuadrado menos 4 delta x. ¿Sí o no? Sí, profe. No, menos 4 nomás era. Así era. Ya está, dividiendo ya por delta x. Eso era delta y. ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí, profe. Bueno, entonces cuando hago tender delta x a 0, esto no contiene delta x y esto tampoco contiene delta x. Sería el límite de una constante, es la misma constante, y esto se hace 0. Entonces, ¿qué va a dar por resultado? 2x menos 4. Esa va a ser la función derivada, o sea, el valor de la derivada para cada valor de x. ¿Qué me indica la derivada? La razón promedio o tasa promedio, la razón o variación instantánea de la función. Eso que dije de cuando voy haciendo cada vez más pequeño el incremento de la variable independiente, cuánto varía la función en promedio, pero achicando cada vez más ese delta x. En particular en el punto 3, me va a dar 2 por 3, 6, menos 4, 2. Y entonces, yo les decía que la inclinación de estas rectas son las que me van indicando cómo va la función. Si yo unía aquí, tenía una velocidad de crecimiento. Si unía dos puntos más cercanos, tenía otra velocidad de crecimiento. Si dibujo la recta tangente, vamos a suponer que esta ya es la recta tangente, si esa ya es la recta tangente, o sea, la que representa a la derivada, me va a dar la razón de cambio instantánea. Y la pendiente de esta recta es igual a... Sí, es la recta tangente a la curva. Bien. Pero la que de la recta tangente. Pendiente de la recta tangente no es La pendiente. la pendiente. Y la pendiente trigonométricamente, ¿cómo se marca? Sí, esa recta tangente forma un ángulo con el semieje positivo de las x. Forma un ángulo positivo, con el semieje positivo de las x. Y cuando yo digo que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto analizado, lo que estoy diciendo es que la derivada es igual a la tangente del ángulo alfa, porque la pendiente de una recta está dada por altura sobre base, o sea, variación de y sobre variación de x. La derivada, por definición, es el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x. La interpretación geométrica es que es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto analizado. Y esa pendiente es la tangente de ese ángulo. Entonces, en este caso, si la tangente del ángulo vale 2, porque la derivada vale 2, ¿cuánto vale el ángulo? Se agarra la calculadora y se pone inversa tangente. 63 grados, 26 minutos, 5,82 segundos. ¿Cómo? 63 grados, 63 26 grados, 26 minutos, 5 segundos, redondeando 5,82 como dijo el compañero, ¿sí?